Amados del Señor, sean bienvenidos una vez más a nuestro repaso de nuestra lección número 9 en los Salmos, segunda parte. Te animo a que podamos tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu Santo Espíritu, que nos anima a escudriñar tu palabra y nos ilumina para poder entender tu carácter. Y aún en medio de la destrucción, del caos, del pecado, de la tristeza, de la enfermedad y de la muerte, hay esperanza en Cristo Jesús. Bendícenos en este repaso. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto clave para esta semana la encontramos en Salmo 67, verso 3 y verso 4. Nota cómo dice la palabra de nuestro Dios. Dios, alábenle los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. ¡Qué texto tan maravilloso! Podemos ver la gloria, el carácter y de igual manera la invitación que Dios le hace a los pueblos, a las naciones, de tal forma que podamos gozarnos y alegrarnos porque Dios es el que juzga a los pueblos con equidad y guía a las naciones a tierra firme, a tierra segura. ¡Qué maravilloso! Es extraordinario saber que todas las naciones habrán de ser guiadas por Dios y ser juzgadas por nuestro Dios de una manera justa y equitativa. El tema central de esta semana. En esta semana, la lección examina cómo en los Salmos aborda el tema del sufrimiento, la esperanza, la soberanía de Dios, conectándolos con la misión profética del remanente en Apocalipsis 14 para proclamar su justicia y salvación en el tiempo del fin. La gran pregunta de esta semana es: ¿cómo nos preparan los salmos para enfrentar los desafíos del tiempo del fin y cumplir nuestra misión profética como remanente de nuestro Dios? Puedes dejar tus comentarios y de igual forma puedes hacer esta pregunta en tu clase de escuela sabática o en el repaso de lección de manera general en la iglesia. Continuamos con nuestro repaso de nuestra lección en los Salmos, segunda parte. Hay 5 tópicos que son motivo por los cuales se hace nuestro repaso de esta semana. El primer tópico lleva por título Un auxilio muy presente en el tiempo de angustia. Y hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo nos consuela el Salmo 46 frente al caos final que el remanente de Dios pasará en esta tierra? Cuando vamos a Salmo 46, verso del 1 al 2, dice la palabra de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Qué extraordinario salmo, porque en este salmo Dios se promete a Dios como un refugio
aunque la tierra tiemble. Cabe señalar que en medio de la angustia necesitamos estar seguros en ese Dios en el cual hemos creído. Dios promete ser nuestro refugio en tiempo de angustia. Cuando vamos de igual forma al libro del Apocalipsis, nos encontramos que en Apocalipsis 6, verso 14, se dice de esta manera: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, dice la Biblia, se removió de su lugar. Tiene la misma connotación que encontramos en Salmo 46. Pero aún en medio del caos, porque Apocalipsis describe el caos cuando ocurre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios es preservado en medio del caos. Recordemos que solamente Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. De igual forma, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 12, declara lo siguiente: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. El apóstol Pedro nos declara que todo será renovado tras la destrucción por el fuego. Por tanto, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Busca a Dios como refugio en medio de la angustia. Mantén la calma. Confía en la promesa de nuestro Dios. Así que en medio de la angustia, el pueblo de Dios seguirá confiando en ese Dios en el cual es nuestro refugio y es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. El pueblo de Dios seguirá fiel hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y seguirá estando seguro porque la presencia de Dios estará con él. Continuamos con nuestro repaso de nuestra lección en los Salmos, segunda parte. El tópico número 2 lleva por título Esperanza en medio de la confusión. La pregunta que es necesaria responder en esta sección es: ¿qué esperanza nos ofrece el Salmo 46 ante el colapso mundial? Cuando vamos a Jeremías capítulo 4, verso 23, el profeta declara: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y miré a los cielos y no había en ellos luz. Jeremías ve un mundo desolado por el pecado. Es un caos, hay oscuridad, hay tinieblas, todo está desordenado, no hay vida. Y ante todo ese caos, la pregunta entonces es: ¿qué nos ofrece el Salmo 46 ante un mundo de caos en donde no hay vida? Nota que dice la palabra del Señor en el Salmo 46, verso 6 y 7. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En medio del caos, en medio de los desafíos, Dios, a través del Salmo 46, nos muestra su gloria, nos muestra su promesa y nos asegura la presencia divina en medio del caos. Hay esperanza en nuestro Dios
Todopoderoso. De igual manera, cuando leemos Filipenses capítulo 3, verso 20, la Biblia declara lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Queridos amigos, nuestra ciudadanía está en el cielo, no está en este mundo. Y aun cuando se colapse el mundo, nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. ¿Cómo aplicar esto a nuestro diario vivir? Mira más allá del desorden terrenal. En medio del caos hay una bendita esperanza, está en Cristo Jesús. Aférrate a la ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra, está en la presencia de nuestro Dios. Continuamos con nuestro tercer tópico de nuestro repaso de nuestra lección en los Salmos, segunda parte. El tercer tópico lleva por título Bajo sus pies, y es necesario responder a una pregunta. ¿Cómo afirma el Salmo 47 la victoria de nuestro Señor Jesucristo? Cuando vamos al Salmo 47, versículo 3, declara lo siguiente el salmista: Él, es decir, Dios, Jehová, Jesús, someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. El Salmo 47 exalta a Dios sometiendo a todas las naciones bajo sus pies. De igual forma, cuando leemos la palabra de nuestro Dios en la carta a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, se nos hace una invitación como remanente de nuestro Dios. Nota lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Porque Cristo, queridos amigos, queridos hermanos, regresará con los salvos. Es extraordinario que Dios viene con todo su pueblo que ha sido redimido en todas las edades. Y hablando respecto a esto, el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 4 declara lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En otras palabras, lo que Zacarías nos está diciendo es que sus pies en el monte de los olivos confirma el reinado de nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ¿cómo aplicar esto a nuestro diario vivir? Celebra a Cristo como el Rey victorioso que pronto establecerá su reino en esta tierra. Vive con esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestro cuarto tópico de esta lección. Lleva por título Vino y Sangre. ¿Qué revela el Salmo 75 sobre el juicio final?
Cuando vamos al Salmo 75, verso 8, dice la palabra del Señor: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. El Salmo 75 nos muestra a los impíos bebiendo la ira divina. Antes del regreso de nuestro Dios hay dos cosechas: la cosecha de los justos y la cosecha de los injustos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Cuando vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 14, verso 10, declara lo siguiente la palabra de nuestro Dios: Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis confirma este juicio. Todos los injustos serán juzgados. Es por ello que aún en medio del caos, en medio de las injusticias que vive el pueblo de Dios, ellos claman: ¿hasta cuándo? Y en este proceso, Dios no tarda el juicio. El juicio caerá sobre los injustos de todas las edades. Nota cómo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28. La Biblia declara: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, así lo declara la palabra de nuestro Dios. La sangre de Cristo nos libra de su ira. Por lo tanto, queridos amigos, en esta sección agradece la salvación que nos ofrece Cristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Prepárate para el juicio con obediencia. Permite que tus vestiduras sean lavadas en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El juicio está en proceso, pero el juicio también se ejecutará cuando Cristo venga por segunda vez. Seguimos con nuestro repaso de nuestra lección en los Salmos, segunda parte. El quinto tópico de nuestro repaso lleva por título: para que se conozca tu salvación. Y es necesaria responder a una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo nos llama el Salmo 67 a compartir el Evangelio de nuestro Dios? Nota cómo dice el Salmo 67, versículo 2. El salmista lo expresa de esta manera: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El Salmo 67 pide que la salvación alcance a todos, y para ello tiene que ser anunciado de manera urgente, de manera inmediata, de manera universal. Es un mensaje con alcance mundial. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, tienen que ser anunciadas en todo el planeta Tierra. Nota, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, está en sintonía a este salmo. Y la Biblia declara: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua
y pueblo. Este pasaje corresponde a lo que encontramos en el Salmo 67. Tiene que ser anunciado el Evangelio eterno antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje urgente y con un alcance universal. Incluye a todos los habitantes de este planeta Tierra. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 56, verso 7, declara lo siguiente: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Queridos amigos, el templo era para todas las naciones. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere salvar a todos con el propósito que podamos llegar a la casa de nuestro Dios. Y es necesario que el remanente de Dios pueda cumplir con el propósito de llevar y anunciar y predicar el Evangelio eterno a todos los moradores de esta tierra. ¿Cómo aplicar este tópico o esta enseñanza a nuestra vida? Cada día refleja la luz de Dios a todo el mundo. Comparte su salvación con urgencia en el lugar donde Dios te ha colocado. La lección de esta semana hace que cada uno de nosotros podamos reflexionar en la manera de cómo vamos a afrontar la crisis final y el caos que se avecina o que ya se está efectuando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los salmos nos presenta el verdadero carácter de nuestro Dios, la esperanza certera que podemos tener solamente en nuestro Dios Todopoderoso. Pero de igual manera el final de los impíos y el final de los justos, el cual estarán en el santo monte de nuestro Dios. Y ante todo eso, tenemos una misión que cumplir ante los desafíos, ante el caos, ante este mundo que está totalmente desordenado. Ante eso necesitamos predicar y anunciar el mensaje de nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, el desafío misionero de esta semana, quiero animarte a que puedas compartir con alguien como un salmo, como por ejemplo el Salmo 46 o el Salmo 67. Ofrece esperanza y conéctalo con Apocalipsis 14. Invítalo a estudiar el Evangelio eterno y ora por su preparación para los eventos finales que están ya efectuándose y que pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.